Amén. Ya estamos en vivo, una mañana hermosa. Desde temprano puse un título sobre la parábola de las 10 vírgenes. Y es de preocupar que a 5 le faltaban aceite. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de amor, de misericordia, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana la Iglesia de Jesucristo está latente a oír palabra de Dios a través de tus siervos que se conectan por la internet, otros que dan cultos y en el templo tienen este tiempo de reunirse. Algunos han determinado todavía estar en la trinchera o en casa, previendo por la situación en que nos encontramos. Te pido una bendición para ambos, para los que están todavía esperando una dirección, una orden de parte de Dios, y otros que han tenido esa decisión de hacerlo creyendo que Dios los respalda. Te pedimos una bendición para ambos grupos, los que están en los templos y los que están en las casas. Bendice tu palabra que va a ser expuesta, Señor, y que en este momento tú ministres al corazón la verdad de Dios a través de la Escritura, tu palabra, que es viva y cortante como espada de dos filos y penetra hasta atravesar los tuétanos, las coyunturas, llegando al corazón del hombre. En el nombre de Jesús te pedimos una ministración, Señor, a través de mis labios, para mí y para los oyentes, Señor, para los que están conectados, para los que están lejos y para cuanto Dios el Señor llamare, como dice tu palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 39. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar leyendo primeramente la parábola de las 10 vírgenes. Dice así la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, desde el comienzo con el verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió: no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Hemos aprendido a través de los institutos bíblicos, a través de los maestros, la situación en cuanto a comprender, a entender, a escudriñar las verdades de Dios concernientes
a las historias y a las parábolas. Sabemos que las historias mencionan nombre y ya entendemos lo que es en realidad una historia por mencionar hombre. Pero las parábolas no mencionan nombre. Es decir, que a través de una enseñanza simbólica, el Señor enseña una verdad espiritual, que es lo contrario a una historia. La historia es real. Muchos creen que aquí no tiene que ver nada con la iglesia. Respeto los exegéticos, los teólogos, los maestros, que en cuanto a la escritura entienden una cosa y otros entienden otra. Tú puedes tener tu criterio, yo puedo tener el mío, pero la verdad de Dios se deja saber a través de la escritura, leyendo el trasfondo histórico, leyendo el texto, el contexto, no salirse fuera de contexto, indagar, escudriñar, rumiar esa palabra de manera tal que podamos entender la verdad de Dios. Nada de lo que está escrito fue por gusto, sino que hay una enseñanza. ¿Dónde está la enseñanza en esta parábola? Primeramente quiero decirte que estamos rodeados de una enseñanza a través de esta parábola y alrededor de ella escrituralmente nos rodean enseñanzas, mensajes dichos por el Señor mismo en cuanto a la venida del Señor, en cuanto a la reunión con Cristo. Y conocemos también que se habla también de la segunda venida, la ira de Dios, el gran día del Señor, que son dos eventos diferentes, pero que alrededor de esta parábola vemos que estas enseñanzas como que llueven, como que invaden a esta verdad que estamos en este momento presentando, la parábola de las 10 vírgenes. Me voy a centrar en una verdad de Dios específica de la parábola. Recordemos que cuando estamos leyendo una parábola, no debemos sacar enseñanzas punto por punto de cada idea, de cada cuestión en cuanto a la parábola. Es decir, no todo es para sacar verdades o doctrinas o enseñanzas, sino que como que conforman, como que completan la verdad de Dios, y es muy importante sacar el centro de la verdad de Dios en cuanto a lo que nos conviene saber de parte de Dios de esa enseñanza o de esa parábola. En la parábola voy a mencionar, no lo voy a hacer cronológicamente, sino que voy a mencionar que está ilustrando la demora del esposo. Está señalando también la prudencia de 5 y la imprudencia de 5. Es decir, son 10, unas 5 fueron prudentes, otras fueron insensatas. Se hace mención de eso. Se hace mención también de las vasijas. Se hace mención de las lámparas. Algunos empiezan a sacar ideas, enseñanzas sobre las lámparas, sobre la venida, sobre las prudentes, sobre las que fueron insensatas, etcétera, etcétera. Se señala también que el Señor en esta verdad hay la falta de aceite. Vamos a estar mirando los puntos principales que son concernientes a la verdad de la demora del Señor y la falta de aceite, la imprudencia y la prudencia. Pero toda la palabra, o sea, la parábola lo que nos enseña es la preocupación. La verdad de Dios, lo que está aquí ministrándonos, es la ausencia, el descuido del aceite.
pudiéramos estar hablando todo el día en cuanto a la venida del Señor, en cuanto a la demora. Pero no es de preocupar la demora, porque la demora del Señor es para que todos procedan al arrepentimiento. Es la paciencia de Dios esperando con los brazos abiertos a que el hombre en esta tierra reconozca la necesidad de arrepentirse y venir a los pies del Señor. Es decir, que la demora no es preocupación de la iglesia. Si hay algo que dice aquí en esta parábola, es que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Si conocemos un poquito o indagamos en cuanto a lo que se refiere las costumbres judías en Israel, para una boda, esta ceremonia tan hermosa, el esposo era lo más importante. Hoy en día, quien se viste es la novia, quien esperan en esta parte del occidente es la muchacha virgen que se atavía y es algo muy hermoso, pero no es así en este lugar, es decir, en Israel. Esta costumbre, esta verdad bíblica registrada en las Escrituras, enseñan que había un cortejo esperando al esposo, pero las 10 vírgenes no tienen que ver nada en aquella época con la novia. La novia estaba en la casa. El novio presentaba una dote, algo que respaldaba, que garantizaba que la novia no iba a pasar necesidades. Y eso lo vemos en la Escritura, que el Espíritu Santo son las arras, la garantía de nuestra herencia. Vamos a estar mirando la verdad más importante en este lugar. El aceite era tan importante, tenía tanto valor, el aceite de oliva. Era en realidad lo que conocemos hoy como la electricidad nuestra para iluminar las calles, para iluminar el hogar, inclusive con los autos, etcétera, etcétera. El aceite en las lámparas iluminaban el camino. Eran las linternas de ellos, eran las lumbreras de ellos. Y en esta ceremonia, en este cortejo, aquello era muy importante para lograr llegar por todo el camino a la casa donde estaba la novia. Pero ya se acercaba el momento del esposo. El esposo se demoraba. Dice la Escritura que todas cabecearon. Para mí no es tan importante, y usted dirá, es importante, porque voy a demostrar que lo más importante en este momento era la necesidad de tener aceite. ¿Y por qué aceite? El esposo iba a venir, las lámparas estaban allí, la novia también estaba allí, las 10 vírgenes estaban allí, las 10 cabecearon. Es cierto que 5 fueron prudentes. ¿Y dónde radica la importancia de la prudencia? Y esa es la verdad importante en este instante ahora. ¿En qué consistió la prudencia? ¿Por qué se hace resaltar la prudencia de 5 y la insensatez de las otras 5? Las otras 5 fueron insensatas. ¿En qué consistió? ¿Dónde podemos aplicar esto en nuestras vidas? Yo no voy a estar ahora
contendiendo o discutiendo que si las 10 vírgenes representan la iglesia, que si no la representa, que si la novia es la que representa la iglesia, que si las lámparas son el testimonio, que si son el corazón. Eso no es lo de preocupar ahora. Usted puede aplicar de la manera que usted ha sentido o ha sido revelado a través de la palabra que cada una de estas cosas significan esto o lo otro. No es de preocupar si las vasijas, si la lámpara es tipo del testimonio, si las 10 vírgenes son tipo de la iglesia. Eso no es lo que os preocupa. A veces nos preocupamos por estos detalles y por cositas que quizás no tengan la importancia que tiene la imprudencia de no poseer aceite a la hora de la verdad. ¿Y cuál fue la hora de la verdad? Que cuando llegó el esposo y se oyó el clamor o el grito, las insensatas no tenían aceite. Pero las vasijas, incluyendo las lámparas, sí estaban dispuestas en las prudentes. Vamos a irnos un poquito atrás. El aceite bíblicamente, yo no voy a entrar en debate de que si el aceite representa el evangelio, que si representa la verdad de Dios, que si... Eso no es lo que en este momento vamos a estar mirando, sino que vamos a estar mirando escrituralmente en la Biblia que el aceite es un tipo de unción de poder. Y eso es lo que más se parece al Espíritu Santo. Recordemos que el agua, que el aceite, etcétera, etcétera, representan estas verdades que son declaradas en las Escrituras e irrebatibles. Cuando un rey iba a ser coronado, iba a ser ya de parte de Dios y a través del profeta instituido como rey, se ungía con aceite. En el tabernáculo se usaba el aceite. Allí estaban las lámparas, en lo que era el candelabro. Que el candelabro, si usted lo mira y estudia un poquito, tiene esa verdad maravillosa de que el 7, porque eran 7 lámparas, indica plenitud. Estar encendida constantemente representa a través de el aceite que se usaba y la luz que emitían la presencia de Dios en el tabernáculo. Es decir que es irrebatible. No podemos descuidar esta verdad de Dios de que aceite aquí está representando genuinamente Espíritu Santo. Y eso fue lo que les faltó a las imprudentes. Si el aceite es, en este caso, lo que en verdad hacía falta para recibir, para entrar, está muy claro la necesidad de poseerlo. Es triste decir que una doctrina tan importante como es la doctrina del Espíritu Santo esté tan descuidada. Ha habido insensatez de parte de hombres y mujeres que están considerados como pueblos de Dios. Yo no voy a juzgar, yo no voy a condenar, pero la palabra sí cierra la puerta a la falta de aceite. La falta de aceite, vamos en este momento a entender que no es lo más importante para que se abra o se cierre la puerta para entrar en el reino de Dios o reunirnos con Cristo. Vamos a detenernos en eso. No vamos a decir que falta de aceite, aunque en la parábola sí lo declara. Vamos a entonces
dejar a un ladito, puerta cerrada, puerta abierta, a quien tiene o no tiene aceite. Vamos a dejar eso a un ladito. Pero sí hay una importante verdad de Dios en la preocupación siempre de parte de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, de que el Hijo de Dios tenga aceite para ministrar. Comencemos con el rey, el sacerdote y el profeta. El Espíritu de Dios venía sobre ellos para ejercer tal ministerio. Y eso sí es irrebatible. El Espíritu de Dios venía sobre el profeta, traía palabra de encomio y en ocasiones que fueron las más, palabras de juicio. El sacerdote para interceder, para ministrar, para entrar en el santuario, era muy importante el aceite. Y que el Espíritu de Dios estuviese sobre ese hombre que intercedía por el pueblo. De la misma manera para el rey que gobernaba un pueblo, un ejército. De la misma manera que hoy en día los presidentes, los gobernantes tienen que enfrentarse a tantas situaciones, era necesario que el Espíritu de Dios estuviera en un David, en un Saúl, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando en el Antiguo Testamento Dios va a hacer silencio como alrededor de 500 años, se presenta el profeta Joel con un mensaje para el día nuestro. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces aclara que habrá sueño, que habrá visión, que habrá profecía, etcétera, etcétera, por ese derramar del espíritu. Es decir, que el aceite aquí en nuestras vasijas, en nuestro ser, es importante bíblicamente y de parte del Señor es una preocupación. Cristo empieza a ministrar. Y cuando empieza a ministrar aquí en la tierra, haciendo milagros, sanidades, prodigios, etcétera, etcétera, ya casi en el final de su ministerio, tiene una preocupación y sopla el Espíritu Santo sobre los discípulos. Pero todavía no era el derramar del Espíritu que proféticamente fue dicho por la boca de Joel. Sino que aquí estamos viendo que ese soplar del Espíritu indica el transmitir a través de esos hombres de Dios una parte, un complemento para la salvación. Es decir, que el soplar del Espíritu está indicando al nuevo nacimiento, a que el Espíritu de Dios, a través de aquellos discípulos, se llevara a cabo lo que es la obra de que el Espíritu de Dios creara la vida de Dios en hombres que estaban muertos en delitos y pecados y nacieran de nuevo a través del sacrificio de Cristo y creer por fe que eres el Señor y el Salvador y que su sangre nos justifica. Ese soplar del Espíritu es el que hoy en día sigue ministrándose a los creyentes que vienen a los pies del Señor y Dios crea la vida de Dios. El Espíritu Santo viene al creyente y esa es la razón por la cual está la expresión nacer de nuevo. Estabas muerto, naces de nuevo, eres salvo y el Espíritu de Dios hace esa morada en cuanto a salvación. Pero falta algo.
La preocupación continúa de parte de Dios y ya Él tiene que partir, pero falta una cosa. Y el Señor llama allí a los discípulos y les dice que ya tenía que partir. Era preocupante que el Señor ya partiera. Ellos tenían el apoyo del Señor, ellos andaban con Él, conversando, reuniéndose, orando en los milagros de los panes, de los peces, en la barca, etcétera, etcétera. Y ahora entonces Cristo le da la noticia que tenía que irse. Me parece ver las caras de algunos o de todos una preocupación. Se va el Señor, dice que ya se va, que termina. Y ahora, ¿qué de nosotros? Pero la respuesta de Dios, como es la respuesta de Dios siempre, que Él estará siempre con vosotros todos los días hasta el fin. Y le da la encomienda, le da algo especial que consolaría los corazones de aquellos hombres. Y eso es para nosotros, para nuestros días también. Porque ¿qué sería de nosotros si el Señor se va y ya? A esperar a que venga. ¿Y nosotros aquí qué? Y el enemigo, los demonios, las potestades en los aires, haciendo y deshaciendo. Porque Él anda suelto y sin vacunar. Ese sí no se vacuna, aunque está vencido. Y el Señor les dice, no se vayan de Jerusalén. Yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Yo enviaré el Espíritu Santo. Alábalo que Él vive. Amén. Esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Y recibiréis un regalo. Y recibiréis un consuelo. Y recibiréis una alegría. Una motivación. Un descanso. Una espera. Una paciencia. La Biblia no dice nada de eso, a no ser consuelo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí está representado en las 10 vírgenes, las que fueron prudentes, que en este caso fueron 5, la verdad central de esa enseñanza, que hacía falta prudencia en cuanto a tener reserva para la venida del Señor. ¿Qué puedo aprender de aquí? Puedo aprender de aquí que es muy importante aceite, y voy a cambiar ya el vocablo a pasar a Espíritu Santo. ¿Por qué tan importante Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante unción? No es menos cierto que el Hijo de Dios tiene la bendición de que es salvo. No discuto, no condeno a nadie que haya sido salvo, que el Espíritu de Dios cree la vida de Dios en él, que tenga esta bendición de ser justificado y estar listo para la venida del Señor como hijo de Dios salvo, a estar desprovisto de este ingrediente llamado aceite, que simboliza el poder del Espíritu Santo. No es lo mismo luchar solo que luchar con alguien que te ayude. El Espíritu Santo está presente en cuanto a consuelo, en cuanto a guiar, en cuanto a repartir dones. El Espíritu Santo está presente en todo el precepto bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis. Algunos creen que cuando la iglesia se va, porque dice que cuando sea quitado lo que ahora detiene al anticristo, al hombre del pecado, al inicuo, que cuando
la iglesia sea levantada al ser quitado, que se cree que sea el Espíritu Santo, que no va a estar aquí. Recordemos que el Espíritu Santo, que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que Él puede estar allá y puede estar aquí. Porque ¿quién se salva en la gran tribulación sin la ayuda del Espíritu como es Israel? Es decir, que el plan de redención, su función como preparar la novia, la iglesia, culmina el día del levantamiento de la iglesia, es decir, las bodas del Cordero que se van a realizar. En esa función, pero sigue trabajando. Es decir, que el Espíritu Santo siempre está presente, siempre está ayudando, siempre está consolando, gimiendo. Dice que gime a una cuando nos tiramos a orar. Su presencia y poder. ¿Por qué poder? Porque la Biblia habla de que el Espíritu Santo, cuando se recibe como bautismo, es poder en el creyente. Es poder porque es la autoridad de Dios en nosotros operando. Él opera. Él trabaja, Él ministra a través de nosotros por esa unción. La preocupación ya no de Cristo, la preocupación del apóstol Pablo enseguida con algunos discípulos en Hechos de los Apóstoles fue: recibieron el Espíritu Santo. Mira esto. Por poco ni los saluda. No sé cómo sería aquella escena. Pero lo primero que le menciona el apóstol Pablo, ustedes recibieron. Había una preocupación en el apóstol Pablo en proclamar esa verdad de Dios. Ustedes tienen aceite, en otras palabras. ¿Cómo que aceite? Si ustedes ¿cómo están las vasijas ustedes? ¿No mira vacía? Ni aún sabemos, no sabemos ni que hay ese aceite. No sabemos que hay ese Espíritu Santo. ¿De qué estás hablando? Pero ustedes no le predicaron, no. Nosotros nos bautizaron, nos alistamos, creímos y somos salvos, somos hijos de Dios. Y sabe Dios cómo fue la conversación aquella. Y Pablo le dijo: espérense. De verdad, que a ustedes no le han hablado del Espíritu Santo. No sabemos ni que hay Espíritu. Mira cómo estaban aquellos discípulos. Y habían creído. ¿Será que hoy en día hay gente con la vasija, con la lámpara, sin aceite? Yo no te digo que no eres salvo. Yo no soy capaz de condenar a nadie que ha creído, que aceptó al Señor como lo aceptó el ladrón en la cruz y se vaya directo al paraíso, como dijo Jesucristo, colgando de un madero. De cierto te digo que hoy estarás conmigo porque creíste, te ganaste el pasaporte. Tienes el pasaporte. Sí, Señor, creo que eres salvo. Pero ¿por qué una adición? Algo adicional. ¿Por qué adicionar algo? ¿Por qué complementar algo más? Y muy importante, no se vayan, fue imperativo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se vayan de Jerusalén. Fueron encomiendas del Señor, enseñándoles todas estas cosas. ¿Por qué no enseñarlas? ¿Por qué no poner en práctica esa verdad de Dios? ¿Cuál es el temor? ¿A qué se le temes? Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, la iglesia necesita urgente. No me canso de predicarlo. Esta verdad de Dios de poseer aceite, porque es imprudencia. Lo dice así la Biblia. La parábola enseña que es imprudencia el estar sin ese ingrediente tan importante, sin esa verdad de Dios que es el Espíritu Santo. En esta magnitud, en esta condición de bautismo. El Espíritu Santo crea la vida de Dios en ti, está a tu lado, el Señor está contigo, pero hubo una preocupación del Señor, no se fueran de Jerusalén. Y ahora aparece una preocupación del apóstol de los gentiles, porque hablamos mucho del apóstol Pablo, y cuando llegamos a esta verdad de Dios, de esa preocupación, y ustedes no han recibido el Espíritu Santo, ni aún sabemos. Repito otra vez, disculpen la redundancia. Y dice que le preguntó en el bautismo, ya es otro tema, que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, los bautizó en el nombre del Señor, y le puso las manos y
recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban, y eran como 12. Es decir, que después del Pentecostés continúa la verdad de Dios en función, porque las cosas de Dios son así. La palabra dice que no está presa. Y esa promesa, dice en Hechos 2:39, es para vosotros, para vuestros hijos, para cuanto Dios el Señor llamare. Nos hace falta, y más en esta época. ¿Saben una cosa? Y no quiero meter miedo, no quiero ministrar miedo, temor, al contrario. Te ministro verdad de Dios para eso mismo, para que a la hora de la verdad no haya temor en ti. Esta es la época más peligrosa que está viviendo la iglesia de Jesucristo. Se habla que esta es la generación del rapto, que esta es la generación del fin, que esta es la generación que se está enfrentando a la apostasía, que esta es la generación que se está enfrentando a los falsos cristos, que nos vamos a enfrentar o que vamos a estar en los albores del 666 del anticristo. Vamos a creer que eso... La iglesia de Jesucristo necesita el poder. La iglesia de Jesucristo necesita esta unción. Se ha atacado la obra esta de unción del poder. Se ataca. Se ha estancado también en algunos. Se ha esfumado. ¿Por qué razón no movimientos del Espíritu dentro de la iglesia? ¿A qué le temen? Y entonces el enemigo sigue haciendo sus movimientos. Movimientos de todo tipo. Movimientos satánicos. Grupos diabólicos. Cultos satánicos que se han desplegado en todas las naciones, en todos los lugares. Religiones satánicas y diabólicas haciéndole frente a la iglesia. Y la iglesia necesita un arma poderosa que es el Espíritu Santo para poder combatir todas estas acechanzas del enemigo. Nos hace falta esa unción, nos hace falta ese poder. ¿Dónde está la imprudencia en siervos de Dios que no procuran que las vasijas de sus hijos, de sus ovejas estén llenas de aceite? ¿Por qué no hay preocupación en este asunto tan importante como es el aceite? No voy a caer en puerta cerrada o puerta abierta por falta de aceite, pero está ahí. Cuando vino el esposo, las prudentes que tenían aceite, que tenían poder de Dios, que tenían Espíritu Santo, que tenían las arras de nuestra herencia, que es el certificado, es el cuño para entrar en las bodas, la que en este caso no lo tenía, la puerta se cerró. No voy a decirte, vuelvo y repito, que fue producto de que no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Pero sí, el aceite simboliza el Espíritu Santo, y yo no sé hasta qué punto se le cierra la puerta a alguien por falta de aceite. ¿Dónde está esa lámpara que quizás eres tú? Esa vasija que representa tu vida. Porque si hay algo que tenemos que tener es reservas de experiencia con el Espíritu Santo. Esas son las experiencias. Esa es la reserva de aceite. Danos aceite. No. Esto es personal, hermano. Yo a mis hijas, yo a mi familia, a mi esposa, a mis amigos, a mis hermanos, yo del aceite mío yo no lo puedo dar. Cada uno tiene que procurar su aceite, que su lámpara esté lista para que ilumine. Porque Cristo dijo que una lámpara no se pone debajo. No. La luz tiene que iluminar. Y nosotros somos lámparas que iluminamos. Porque el aceite que tenemos trae como consecuencia eso, que proclamamos la verdad de Dios, que damos testimonio, que vivimos una vida separada
para nuestro Dios y que eso ilumina, eso impacta, eso hace que la gente entienda que todavía hay aceite en esta tierra. Somos la sal de la tierra, somos la luz que ilumina a la gente a través de nuestra lámpara, a través de nuestro Espíritu Santo en nosotros. Ese Espíritu Santo que hace que palabras que increíblemente nos quedamos perplejos cuando salen y la gente testifican de que Dios les habló. Y es por el aceite que había en nosotros. Es por el aceite que hay en nuestras lámparas. Es muy importante la prudencia en cuanto a aceite. Vuelvo y repito, la imprudencia, la insensatez fue por no tener aceite. ¿Qué simbolismo? ¿A qué le aplicas entonces aceite? Voy a dejar que me apliques. El aceite produce luz. El aceite bíblicamente es unción con el cuerno al rey, al profeta, al sacerdote en el tabernáculo. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite siempre es de ese tipo de bendición, de poder, de unción, de autoridad. Nos falta aceite y nos falta autoridad, nos falta poder, nos falta unción, nos falta Espíritu Santo. No hay otra alternativa que nuestras lámparas estén rebosantes de aceite para iluminar y para que la puerta a la hora de entrar a las bodas del Cordero no se me cierre, porque se le cerraron a las imprudentes por no tener aceite. Ahí sí tengo que tocarlo, porque está ahí. ¿A qué lo aplicas? Porque dice que el reino de los cielos es semejante a eso. ¿Qué cosa es el reino de los cielos? ¿Quién es el reino de los cielos? Dice, he ahí el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. De nosotros que somos el cuerpo. Estamos incluidos en el reino de los cielos. La iglesia está incluida porque entra a través de creer en Jesús por la fe en el cuerpo de Cristo. Estamos ligados. Es decir que cuando tú hables del reino de los cielos, no dejes fuera la iglesia. No dejes fuera el cuerpo, porque el reino de los cielos es Cristo. Y Cristo es la cabeza. Y la cabeza es cabeza de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Vas a separar el reino de los cielos, separando también la cabeza de un cuerpo. El cuerpo por un lado y la cabeza por otro. Incluye todo. Por eso el reino de los cielos indica también que la iglesia está presente en las 10 vírgenes. De la manera que el Señor lo hizo, me callo. Si son las 10 vírgenes, me callo. Si es la novia que va siendo cortejada por el novio y las 10 vírgenes, era una ceremonia de Israel. Pero sí está declarando que es concerniente a la venida del Señor. Algunos están preocupados porque se demora. Mira, preocúpate no porque se demora, sino por tener aceite para cuando llegue a esa demora. Lo que me preocupa a mí es no que se demora, sino que no esté mi vasija con falta de aceite en la demora. ¿Entendiste? Understand English del cielo. ¿Entendiste el lenguaje del cielo? Que Dios te bendiga. Y que procures que tu vasija no siga vacía. Sí tengo que decírtelo. Tu vasija puede estar vacía. Vacía de aceite. Vacía de Espíritu Santo. Vacía de ayuda. Vacía de consuelo. Vacía del poder, de autoridad de Dios. De dones que vienen a través de ese Espíritu Santo. Que revela en la palabra. Vas a tener revelación del Espíritu
Espíritu Santo en esa palabra, que hay cosas que nunca entendiste, las vas a entender por la revelación del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que revela, es el que consuela, es el que guía toda verdad. Por tanto, sin aceite, o por regla, es urgente la necesidad de poseer vasijas de reserva y la lámpara llena para que ilumine. Gracias a Dios, porque este es un tiempo en que podemos proclamar el Evangelio más amplio a través de la internet. Y esto puede llegar a tu corazón allá lejos, quizás en Cuba, quizás en el África, allá en España, en Europa. Tengo un hijo en Francia, lo oye allá en Francia, en Alaska, en Zimbabue, aquí en Canadá, en Alaska, en todas las naciones. Compártelo y que Dios te bendiga, es mi deseo. La gloria y la honra sean para el Señor, y que podamos una vez más bendecir a Dios con nuestras lámparas encendidas, esperar al Señor con nuestras lámparas y nuestras vasijas llenas de aceite para estar en las bodas del Cordero. La iglesia se prepara para bodas. La iglesia se atavía. Recuerda esto, la iglesia se prepara para boda, para fiesta, no para otra cosa. Dios te bendiga, es mi deseo, y que sea de bendición para tu vida esta palabra. Amén.